Era una tarde de septiembre de 1985, en el Rock in Rio, cuando algo extraordinario estaba a punto de suceder. Freddie Mercury, frente a una multitud de 100.000 personas rugiendo su nombre, notó algo diferente en un joven de la primera fila. Mientras todo el mundo gritaba enloquecido, este chico de apenas 20 años permanecía en silencio absoluto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que atravesó el alma del frontman más carismático del rock. Lo que Freddie no sabía era que estaba a punto de protagonizar el momento más emotivo de su carrera. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias increíbles que te van a tocar el corazón. La fecha era 18 de septiembre de 1985 y Queen se presentaba por primera vez en suelo brasileño como parte del primer festival Rock in Rio. Brasil estaba viviendo un momento histórico, recién saliendo de décadas de dictadura militar, y la música rock representaba una nueva era de libertad y expresión. El Cidade do Rock, construido especialmente para el evento, albergaba a 100.000 personas sedientas de música internacional que habían esperado años por este momento. Las expectativas eran astronómicas. Los boletos se habían agotado en cuestión de horas y familias enteras habían viajado desde todos los rincones de Brasil para presenciar este concierto histórico. El aire de Río de Janeiro estaba cargado de una energía eléctrica que se podía sentir físicamente. Freddie Mercury había llegado a Brasil 2 días antes, completamente fascinado por la calidez del pueblo brasileño y la pasión que demostraban por la música. Sin embargo, nada lo había preparado para la intensidad emocional que estaba a punto de experimentar esa tarde cuando sus ojos se cruzaran con los de un joven llamado Carlos Mendes, un estudiante de ingeniería de São Paulo que había nacido sordo. En el escenario, Queen dominaba con su presencia imponente. Freddie Mercury brillaba con su icónico traje blanco, moviéndose como un gladiador entre las luces multicolores que iluminaban el atardecer carioca. Brian May hacía cantar su guitarra Red Special con esos solos que parecían comunicarse directamente con las almas de los presentes. Roger Taylor mantenía un ritmo frenético desde su batería, mientras John Deacon proporcionaba esa base sólida que hacía vibrar el suelo bajo los pies de 100.000 fanáticos. Pero en primera fila, justo frente al escenario central, estaba Carlos Mendes. Había llegado acompañado de su hermana María y su mejor amigo Juan, quienes actuaban como sus intérpretes del mundo sonoro que él no podía experimentar directamente. Carlos había sido fanático de Queen desde los 15 años, no por las melodías que no podía escuchar, sino por las vibraciones que sentía en su pecho, por las expresiones faciales de Freddie que había estudiado en videos una y otra vez, y por la energía visual de sus actuaciones. Llevaba una camiseta blanca de Queen que había bordado él mismo con las letras de Bohemian Rhapsody en braille. Sus ojos estaban fijos en cada movimiento de Freddie, leyendo sus labios, sintiendo cada vibración que atravesaba su cuerpo, viviendo la música de una manera completamente diferente, pero igual de intensa que el resto del público. El concierto había arrancado con la explosiva Bohemian Rhapsody, seguida de Radio Gaga, que hizo que las 100.000 personas aplaudieran al unísono en una sincronía que se podía ver desde el espacio. La banda estaba en estado de gracia absoluta, cada canción ejecutada con una precisión que solo décadas de experiencia pueden otorgar. Freddie dominaba el escenario como si hubiera nacido para ese momento específico, corriendo de un extremo a otro, interactuando con las cámaras, haciendo que cada persona en esa multitud se sintiera personalmente conectada con él. El público brasileño respondía con una pasión que superaba todo lo que Queen había experimentado en Europa o Estados Unidos. Era como si 100.000 corazones latieran al mismo ritmo, creando una sinfonía humana que se elevaba hacia el cielo de Río. Las luces del atardecer se mezclaban con los focos del escenario, creando un ambiente casi místico donde la realidad y los sueños se fusionaban. El aroma del aire marino se combinaba con el sudor colectivo de una multitud extasiada. Pero en medio de toda esa explosión sensorial, Freddie comenzó a notar algo que lo intrigó profundamente. Durante Love of My Life,
Mientras caminaba hacia el borde del escenario para uno de sus momentos íntimos característicos, sus ojos se encontraron con los de Carlos. El joven no estaba gritando como el resto, pero había algo en su mirada que transmitía una devoción más profunda que cualquier grito. La observación de Freddie no pasó desapercibida para el resto de la banda. Brian May, que conocía cada expresión facial de su frontman después de tantos años tocando juntos, siguió su mirada y también notó al joven silencioso en primera fila. Entre bastidores, los técnicos de sonido comenzaron a intercambiar comentarios sobre ese chico que parecía estar viviendo el concierto de una manera diferente. María, la hermana de Carlos, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo cuando Freddie empezó a dirigir más gestos, específicamente hacia donde ellos estaban ubicados. João, el mejor amigo, comenzó a traducir en lenguaje de señas lo que estaba ocurriendo. «Creo que Freddie te está mirando». Carlos sonrió y respondió con señas. «Lo sé, puedo sentir su energía». El público alrededor de Carlos también comenzó a notar la atención especial que Freddie estaba prestando a esa sección. Una mujer mayor que estaba detrás de ellos le preguntó a María qué estaba pasando. Y cuando se enteró de que Carlos era sordo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Qué hermoso que esté aquí disfrutando la música a su manera», le dijo. La noticia comenzó a extenderse por las primeras filas como una onda de emoción colectiva. Las personas empezaron a apartar ligeramente para dar más espacio a Carlos, como si intuitivamente supieran que algo especial estaba a punto de ocurrir. Durante We Will Rock You, Freddie tomó una decisión que cambiaría el curso de esa noche para siempre. La canción siempre había sido un momento de interacción masiva en los conciertos de Queen, donde Freddie dirigía a la multitud como un director de orquesta gigante. Pero esta vez, en lugar de buscar la participación de toda la multitud, sus ojos se fijaron específicamente en Carlos. Se acercó al borde del escenario, se arrodilló hasta quedar a la altura del joven y comenzó a hacer algo completamente inesperado. Con movimientos lentos y deliberados, Freddie empezó a cantar Love of My Life, mirando directamente a Carlos, pero no solo cantando. Sus manos comenzaron a moverse de una manera que cualquier persona familiarizada con el lenguaje de señas pudo reconocer inmediatamente. Freddie Mercury, el showman más grande del rock, estaba aprendiendo a comunicarse en lenguaje de señas en tiempo real, copiando los gestos que había visto hacer a María durante todo el concierto. Sus movimientos eran torpes al principio, claramente improvisados, pero cargados de una intención tan pura que la multitud completa guardó silencio para presenciar este momento extraordinario. Las 100,000 personas presentes se dieron cuenta instintivamente de que estaban siendo testigos de algo único en la historia de la música. Lo que siguió superó cualquier expectativa que alguien pudiera haber tenido. Carlos, al darse cuenta de lo que Freddie estaba intentando hacer, se puso de pie y comenzó a responder en lenguaje de señas. Sus manos se movían con fluidez, traduciendo para Freddie no solo las palabras, sino la emoción pura que la música le provocaba. María, llorando de emoción, comenzó a hacer de intérprete entre ambos. «Él dice que puede sentir tu voz en su corazón», le gritó a Freddie. El cantante, visiblemente emocionado, respondió: «Dile que su energía es la más poderosa que he sentido nunca». La conversación silenciosa continuó durante varios minutos, con 100,000 personas como testigos mudos de este diálogo entre dos almas que habían encontrado una forma de comunicarse que trascendía el sonido. El estadio completo había caído en un silencio reverencial que contrastaba dramáticamente con la euforia de minutos antes. Las cámaras de televisión, que estaban transmitiendo en vivo para todo Brasil, enfocaron completamente en este intercambio extraordinario. En los hogares brasileños, familias completas se reunieron frente a los televisores para presenciar algo que sabían que no volverían a ver jamás. Freddie, sin apartar la mirada de Carlos, comenzó a cantar The Show Must Go On, de una manera completamente diferente. Su voz, habitualmente poderosa y teatral, se volvió íntima y cargada de una emoción que parecía brotar directamente de su alma. Carlos, por su parte, colocó sus manos sobre el borde del escenario para sentir las vibraciones de la música,
cerrando los ojos y dejando que la música lo atravesara de una forma que solo él podía experimentar. Sus expresiones faciales cambiaban con cada nota, como si estuviera viendo colores que nadie más podía percibir. María y Juan lloraban sin control, sabiendo que su amigo estaba viviendo el momento más especial de su vida. La transformación del concierto fue instantánea y profunda. Lo que había comenzado como un espectáculo de rock masivo se convirtió en una celebración íntima de la conexión humana y el poder universal de la música. Brian May, Roger Taylor y John Deacon continuaron tocando, pero ahora con una delicadeza y una emoción que era palpable en cada acorde. La multitud brasileña, conocida por su calidez y emotividad, respondió de una manera que solo ellos sabían hacerlo. En lugar de gritar o aplaudir, comenzaron a balancearse suavemente de un lado a otro, creando una ola humana silenciosa que se extendía por todo el estadio. Parejas se abrazaban, padres cargaban a sus hijos en los hombros para que pudieran ver mejor, y por unos minutos mágicos las 100.000 personas presentes se convirtieron en una sola entidad emocional. Carlos permaneció de pie durante todo este intercambio, sus ojos nunca apartándose de Freddie, como si estuvieran teniendo la conversación más importante de sus vidas. Cuando Freddie finalmente se incorporó y se dirigió al micrófono, su voz temblaba de emoción. Este joven me acaba de enseñar que la música no necesita oídos para ser sentida, solo necesita corazón para ser vivida. Cuando llegó el momento de concluir este intercambio mágico, Freddie hizo algo que nadie esperaba. Se quitó una de sus muñequeras de cuero, una que había usado en docenas de conciertos alrededor del mundo, y se la lanzó directamente a Carlos. El joven la atrapó con ambas manos y se la llevó inmediatamente al pecho, como si fuera el tesoro más preciado que hubiera recibido jamás. Freddie, con lágrimas visibles corriendo por sus mejillas, le hizo una reverencia profunda que Carlos devolvió inmediatamente. La ovación que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia del rock. No fue el rugido ensordecedor típico de una multitud enloquecida, sino un aplauso prolongado y emotivo que duró más de 10 minutos completos. Era el sonido de 100.000 corazones agradeciendo por haber sido testigos de un momento de humanidad pura que trascendía cualquier barrera física o social. Las consecuencias de esa tarde resonaron mucho más allá del Cidade do Rock. Las imágenes de Freddie comunicándose con Carlos en lenguaje de señas se convirtieron en un símbolo mundial de inclusión y comprensión. Carlos Méndez se transformó involuntariamente en un embajador de la comunidad sorda, demostrando que las limitaciones auditivas no impiden disfrutar y vivir la música de manera profunda y significativa. Su historia inspiró a miles de personas con discapacidades auditivas en todo el mundo, mostrándoles que también tenían derecho a estar en primera fila de los grandes espectáculos de la vida. La Asociación Brasileira de Surdos citó específicamente ese concierto como un punto de inflexión en la percepción pública sobre la comunidad sorda. Músicos de todo el mundo comenzaron a aprender lenguaje de señas básico e incorporar intérpretes oficiales en sus conciertos, creando una tradición de inclusión que perdura hasta hoy. Los videos de ese momento se difundieron por todo Brasil y posteriormente por el mundo, convirtiéndose en material de estudio en escuelas de música y programas de inclusión social. Carlos conservó la muñequera de Freddie como su posesión más preciada y años después estableció una fundación para acercar la música a niños y jóvenes con discapacidades auditivas, siempre recordando que ese día en Río aprendió que la música verdadera se siente con el corazón, no con los oídos. Esa tarde en el Rock in Rio nos enseñó que la verdadera magia de la música no reside en los decibelios o en las notas perfectas, sino en su capacidad de conectar almas sin necesidad de palabras o sonidos. Freddie Mercury, el performer más espectacular que el rock haya conocido, nos demostró que detrás de toda la teatralidad y el glamour late un corazón capaz de reconocer la belleza en la diferencia. En un mundo donde a menudo las discapacidades son vistas como limitaciones, esa tarde nos recordó que cada persona vive y siente la música de una manera única y válida.
Carlos Méndez regresó a São Paulo con mucho más que una muñequera de cuero. Regresó con la certeza de que su forma de experimentar la música era tan legítima y poderosa como la de cualquier otra persona. El lenguaje de señas que Freddy intentó hablar esa tarde, aunque imperfecto, se convirtió en el idioma más hermoso que 100.000 personas habían escuchado jamás. ¿Y tú, has pensado alguna vez en las diferentes formas en que las personas pueden experimentar la música y el arte? Cuéntanos en los comentarios sobre momentos de inclusión que te hayan marcado y comparte esta historia para recordar que la verdadera música se escucha con el corazón.